Si toma, no maneje, sus hijos lo esperan. No use este producto bajo los efectos del alcohol. El consumo de este producto es nocivo o puede ser nocivo para su salud. ¿Ha escuchado alguno de estas advertencias, anuncios en algunos lados? Las escuchamos constantemente, ¿no? Y una que se repite una y otra vez es: las drogas destruyen, aléjate de ellas. Y podría continuar con un sinfín de advertencias que nos indican que el estado de ebriedad y la práctica de estar bajo la influencia de cualquier tipo de droga, llámese el alcohol, la nicotina, estupefacientes, la coca, la blanca en polvo y que no tiene cola, y la negra líquida que también tiene cola, no, más bien que esa sí tiene cola, y cualquier tipo de sustancia que produzca adicción va a traer a nosotros serios problemas. Traerá a nosotros ruina, nos va a traer enfermedad y nos va a traer desgracia. No solo a los que la consumimos, sino también a todos los que nos rodean. Es por eso que un auto no puede ser conducido por un ebrio, que un arma o un cuchillo no puede ser usada por alguien que está drogado, porque puede traer consecuencias fatales para todos los que están en su derredor. Sin embargo, la triste realidad es que los seres humanos tenemos un orgullo muy grande, un amor propio todavía más grande y una sensación de autosuficiencia tan fuerte que, sin importar las advertencias, la realidad es que hacemos uso de estas sustancias y todos los días en las noticias escuchamos de ellas. Esta semana escuchábamos justamente de una señorita que fue arrollada ahí en Atlixcayotl y un auto que se metió justamente hasta dentro de un local, ahí en esa vía. En nuestra vida diaria nos topamos con estas consecuencias e inclusive algunos de nosotros lidiamos con ellas porque nosotros somos los que las consumimos o alguien de nuestra familia las consume. Y a pesar de ello, las advertencias seguirán allí. Una y otra vez seguirán intentando cumplir el objetivo por el cual fueron diseñadas. Y ese objetivo es que hagan eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Que seamos conscientes de lo que está en juego si hacemos caso omiso de ellas. Esta mañana vamos a estudiar un pasaje que tiene como objetivo el mismo propósito del cual hemos descrito. Pidámosle al Señor oídos para escuchar, mente para tener claridad y un corazón dispuesto a considerar lo que Dios y su Espíritu nos quieren hablar. Padre, danos esto que acabamos de mencionar. Te necesitamos y necesitamos escucharte. Acalla mi mente, acalla mis deseos y, Señor, abre mi corazón a hablar exclusivamente lo que tu palabra diga. En el nombre de Jesús, amén. Vámonos todos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Y mientras lo están buscando, permítanme ponerles en contexto. Hechos capítulo 17 nos narra cómo Pablo y Silas se fueron a la ciudad de Tesalónica, donde predicaron durante un mes sobre el mensaje de Jesús. Y muchos judíos y griegos comprometieron, al escuchar este poderoso mensaje, comprometieron su fidelidad a Dios y a Jesucristo. Y formaron así la primera comunidad de creyentes en este lugar. Sin embargo, Pablo y Silas tuvieron que abandonar Tesalónica de manera muy rápida, pues los judíos celosos y ofendidos ante el mensaje de Jesús
denunciaron que ellos estaban proclamando a otro rey que no era César. Y eso desató una persecución en su contra y los obligaron a dejar a la naciente iglesia. Así que esta carta de Primera de Tesalonicenses es el intento de Pablo para seguir en comunicación y en contacto con ellos. Después de haber enviado a Timoteo a corroborar la salud espiritual de los mismos, y la verdad es que cuando volvió Timoteo, Pablo se llevó una gran sorpresa y una gran alegría y le devolvió el espíritu, una paz a Pablo, porque los tesalonicenses estaban siendo firmes e inclusive estaban floreciendo en su fe a pesar de la persecución. Estaban teniendo un muy buen testimonio delante de los demás. Era una iglesia ejemplar en todos los sentidos, desde cómo recibieron el evangelio, cómo sus vidas fueron transformadas. Hubo un antes y un después, y hubo una evidencia pública de esa transformación de vida que demuestra lo que verdaderamente Jesucristo hizo en ellos. Pablo fue un ejemplo de verdad y de pureza que impactó de tal forma que esto sucedió. Así que la carta se divide en dos partes. En la primera parte de la carta, Pablo celebra la gracia de Dios con los tesalonicenses y la fidelidad de ellos ante estas circunstancias difíciles. Y en la segunda parte de la carta, que es la que ocupa nuestro pasaje, Pablo está intentando animar a los tesalonicenses a continuar por el mismo camino e inclusive abundar en él. Así que permítame darle la idea central del pasaje, en donde estaremos rumiando una y otra vez y volveremos siempre a esto. Dice así: Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios. Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios. Por tanto, vivamos alertas y sobrios, confiando en la esperanza de que Él volverá y estaremos siempre con Él. Así que si usted está apuntando, apunte estas tres ideas. Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios. Por tanto, debemos vivir alertas y sobrios, confiando en que Él va a volver y que estaremos siempre con el Señor. ¿Sale? Ahora sí, vámonos a Primera de Tesalonicenses 5:1. Y dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Y ojo, Pablo está diciendo: ya les he escrito acerca de esto. Si bien Pablo pasó un corto tiempo con ellos, Timoteo estuvo otro tiempo con ellos, y también ellos tenían el consejo de todo el Antiguo Testamento que les hablaba de la segunda venida de Jesús. Entonces él ahora está diciendo, me gusta cómo lo dice la NBI, dice: no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas. NTV dice: con respecto a cómo y cuándo va a suceder esto. O sea, Pablo les está diciendo: lo que les voy a hablar ahora es algo que ya les hablé en el pasado. Sin embargo, esto no implica que no sea oportuno hablárselos nuevamente. Porque, ¿a poco no? Usted y yo de repente tendemos a sufrir de amnesia. Cuando se nos dice algo que es importante, de repente sabemos que es importante, pero lo olvidamos. Entonces es importante que se nos esté recordando. Es necesario que nuestras vidas tengan presentes este tipo de consejos. Sin embargo, también una de las razones por las cuales Pablo dice esto es porque de repente había gente que estaba muy interesada en los detalles. Yo no sé si tú te has notado que a muchas personas les intriga saber esto. Jesucristo va a volver. Hemos estado hablando, estamos en el tiempo del Adviento. ¿Sí? El Adviento significa venida. Y basados en la primera venida de Jesucristo, nosotros estamos proclamando su segunda venida. Eso es lo que estamos haciendo en estas semanas. Pero
muchos de nosotros, bueno, muchas personas están como muy intrigadas de, bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Y entonces nos vamos a ir, nos vamos a regresar. Entonces, ¿cómo va a ser? Y entonces, ¿verdaderamente se va a ver un rayo? No sé, hay muchas cosas. Y otros inclusive han intentado no solamente conocer cómo va a ser, sino cuándo va a ser. En años pasados, sí, tiene como 2 años y medio, llegó a la librería una familia que después de desglosarme casi todo el Antiguo Testamento con peros y con puntos y comas, perdón, puntos y comas, me dijo, la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir Jesús, pero dice ahí que nadie sabe ni el día ni la fecha, ¿no? Pero no dice nada del año ni del mes. Y se atrevieron a decir que Jesucristo iba a venir en septiembre del 2021. Y se le cebó. Se le cebó porque no vino, ¿no? Sin embargo, a mí me recordó mucho el profeta, lo que dice el profeta Amós. Dice, hay de los que ansían el día del Señor con este tipo de curiosidad. Porque dice, porque ¿de qué le servirá el día del Señor si ese día serán tinieblas y no luz? Dice, es como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Así será el día del Señor para todos aquellos que solamente tienen curiosidad. Pero vean lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Dice, pues ustedes mismos, o sea, les voy a hablar de algo que ya ustedes saben. Pero miren, ustedes ya saben esto. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. Hace 8 días Elías nos llevó por Mateo 24. Y solamente para retomar algunas ideas que justamente tienen que ver con esto. Dice Mateo 24, versículo 6, que aquel día y hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Y que aquellos días, cuando vuelva Jesús, se parecerán mucho a los días de Noé, donde la gente estará comiendo y bebiendo, todos bien contentitos, casándose y dándose en matrimonio. Y no comprendieron, dice Mateo 24, no comprendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será el día del Señor. Uno será llevado y el otro será dejado. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir un ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Porque el día del Señor será como un ladrón en la noche. Un ladrón no te manda un email, ¿verdad? Para decirte, oye, voy a ir tal día. Te sorprende. Así que el día del Señor vendrá y sorprenderá a todos. Absolutamente a todos. Pero ¿para quiénes será un problema? ¿Quiénes son esos todos que tendrán serios problemas con el día del Señor? Dice el versículo 3, acompáñenme por favor, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. Paz y seguridad era una propaganda política del Imperio Romano, que quería elevar a nivel de Dios a sus emperadores, ¿sí? Específicamente al emperador Augusto. Había un monumento gemelo que proclamaba que Augusto era la paz y que Augusto era la seguridad del imperio. Pero la historia nos dice que tal vez la alusión más directa a esto que está diciendo Pablo fue un salvoconducto que un capitán enemigo de uno de sus generales conquistadores llamado Marco Antonio le mandó prometiéndole estas dos cosas: paz y seguridad en un encuentro que iban a tener. Así que el ejército enemigo lo engañó, armó toda una farsa para sorprenderlo y propinarle una de las derrotas más dolorosas de su historia.
Familia, la destrucción repentina va a venir para todos aquellos que pongan su paz y su seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios. Que pongan su paz y su seguridad en cualquier otra persona que no sea Jesucristo, su Hijo. ¿En dónde estás buscando tu paz y tu seguridad? O peor aún, ¿en quién estás depositando tu paz y tu seguridad? Porque de repente tienen nombre y apellido, y alabamos al político fulano de tal que prometió la paz y la seguridad, ¿no? Y estamos ahí vehementemente, o las esposas confiando en sus esposos, ¿no? Y de repente se muere el esposo, y de repente las madres lo depositan en sus hijos, y de repente los profesionistas lo depositan en su carrera o en su éxito empresarial. Ponle el nombre que tú quieras. ¿Qué sucede cuando, al igual que con Marco Antonio, todo esto se derrumba y descubres que fue una farsa o es un engaño? Y entonces tu esposo te es infiel y tu vida se derrumba. Y tus hijos son rebeldes y ya no te quieren o te abandonan y tu vida se derrumba. Y entonces la empresa quiebra y tu vida se derrumba. Y entonces no encuentras trabajo y sales de la UDLA y tu vida se derrumba y te llenas de temor y de ansiedad. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Y qué te está animando a pensar que lo puedes obtener allí? Isaías 2:12 dice: el día del Señor de los ejércitos vendrá con todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y todos ellos serán abatidos. ¿Sabes? El hecho de poner nuestra paz y nuestra seguridad en algo que no sea Dios no denota más que justamente nuestra enorme soberbia, nuestro orgullo de no reconocer que solo en Dios y solo en alguien que es mucho más grande que nosotros se puede hallar. La destrucción es inminente para los que la ponen en otro lugar. El dolor será inconcebible. Vendrá a ellos como aquella mamá que de repente empieza a sentir dolores, se rompe la fuente porque ya viene el hijo. Y esos dolores no paran. Las que son mamás seguramente saben de esto, ¿no? Bueno, yo sé que algunos dicen: la mía fue cesárea. Pero algunos de los que hemos tenido cesáreas, de repente estamos bien contentitos, vamos a tener el baby shower, y un día antes del baby shower nos avisan que Danaí se adelanta un mes, así que mañana nace y ya no hay baby shower. Así vendrá el Señor repentinamente. No habrá más oportunidad para arrepentirse. Nadie va a escapar, absolutamente nadie. Pregunta: ¿estás seguro de que tú no vas a ser encontrado en esa condición? El primer punto de esta mañana que hemos visto es que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de las tinieblas. Y nadie, absolutamente nadie, va a escapar. Ese día será cruel, con furia y con ardiente ira, dice Isaías. Pero vámonos al siguiente capítulo, al siguiente versículo, y veamos el segundo punto. El segundo punto dice así, versículo 4, por favor acompáñenme, dice: pero, hasta ahora malas noticias, muy malas noticias. Pero, contraste de buenas noticias. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¡Qué buenas noticias! Nosotros no somos hijos de las tinieblas para que nos sorprenda el día del Señor así. A nosotros Jesús no vendrá como un ladrón. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí vamos a estarlo esperando.
Y ahorita abundaremos un poquito más sobre esa actitud. Pero hace un contraste brutal, y permítanme esta palabra, porque dice, ellos son de las tinieblas y ustedes son de la luz. Es tan fácil, es tan brutal como los que están de este lado están despiertos porque no tienen tanto calor, y los de allá ya están totalmente dormidos porque allí hay un montón de luz y calor. Así de brutal es el contraste. Los hijos de Dios contrastan a los hijos de las tinieblas. Y dice, porque no somos de la noche, estamos destinados a las obras que no se hacen en la noche. Realmente este es el punto. Hay obras que son de las tinieblas. Ezequiel capítulo 7 versículo 19 dice así: arrojarán su plata, hablando de los hijos de las tinieblas, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en una cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos de la ira del día del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Y Pablo, esta fue la primera, déjenme decirles que Primera de Tesalonicenses fue la primera carta que escribió Pablo. Y después él iba a abundar justamente a cuáles iban a ser esas obras de las tinieblas. Y en cartas posteriores Pablo decía que la ira, el enojo, la gritería, las borracheras, la inmoralidad sexual, todo eso son las obras de las tinieblas. Y algunos hijos de Dios probablemente estarían haciendo las obras de las tinieblas. Así que dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. Sí, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Aquí está el centro, aquí está el clímax del contraste. Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Así que debe haber una consecuencia. Si tú eres de la luz, así como allá hay calor y hay sueño, debe haber una consecuencia. Y no es sueño ni calor, sino que es algo que nos va a activar a estar ¿qué? Sobrios, alertas. ¿Qué es algo que es estar sobrio? Sobrio es no estar justamente bajo la influencia de alguna de estas sustancias de las cuales ya hablamos. Es no perder el control, es tener claridad en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. ¿Estás sobrio? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida denota sobriedad? ¿Tu vida denota estar alerta y listo para todo lo que viene en esta batalla que es la vida cristiana? Dice Primera de Tesalonicenses 4, porque alguien dirá, bueno, entonces explícame más qué significa estar sobrio. Y el mismo pasaje nos lo dice. Volvamos ahí un capítulo antes, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 1. Solo voy a decir las ideas principales. Dice, les ruego, les exhorto en el Señor Jesús, que tal como han recibido instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, ustedes sigan abundando más y más. Pues estas instrucciones que les hemos dado vienen no por mi idea, dice Pablo, sino vienen por la autoridad del Señor. Y por favor, lea el versículo 3. ¿Cuáles son estas instrucciones? Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. La voluntad de Dios es su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los que no conocen a Dios. Y vean lo que dice el versículo 6,
y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya se los hemos dicho y se los hemos advertido. Entonces, ¿qué es la sobriedad? Por tanto, estemos alertas y no seamos sobrios. Evitar caer en esto. Porque vea lo que dice el versículo 7, porque Dios nos llamó, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Estar borracho espiritualmente tal vez es peor que estar borracho físicamente. Estar borracho espiritualmente va a ser nocivo para tu salud. Estar borracho espiritualmente te va a destruir. Estar borracho espiritualmente te va a cobrar muy alta la factura. Porque además tú ni siquiera estás advertido. O sea, me refiero a que muchos piensan que no pasa nada. Si lo sigo haciendo, no pasa nada. O hasta ahora no ha pasado. La misericordia y la gracia de Dios es tan grande que no pasará nada. Y entonces predicamos una gracia barata. Una gracia que, si bien ha sido regalada a nosotros, el Señor Jesús pide de nosotros santidad. Y sí, vas a decir, otra vez vamos de nuevo ahí. Cuarta semana vamos a hablar de lo mismo. Sí, vamos a hablar acerca del trato de nosotros como iglesia, Church Project Puebla, con el pecado. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos lidiando con el pecado? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos, voy a decirlo así, pasifloros? Y déjenme darles una figura para explicarles esto. ¿Han visto un ave que va a explorar su terreno en donde va a estar habitando o donde va a permanecer los próximos minutitos? Llega el ave y normalmente llega arriba, no llega al suelo. Y ya que está arriba, ¿qué empieza a hacer el ave? ¿Sí la han visto? Y una vez que sabe que todo está tranquilo, entonces, ahora sí, desciende, come las cositas que andan por ahí y de repente se empieza a limpiar con el piquito, se empieza a poner cómoda y ¿qué hace? Hasta se empieza como que a dormir, ¿no? O sea, se pone cómoda. Esa es la figura que Pablo está diciendo. No te pongas cómodo, no bajes la guardia. Es lo que hemos estado escuchando cada domingo. No bajes la guardia, no te pongas cómodo. ¿Por qué? Porque si te pones cómodo, te puedes deslizar. Así que si tú estás durmiendo, despierta tú que duermes. Y literal. Despierta tú que duermes. Porque Abdías, otro profeta, dijo esto: el día del Señor caerá sobre las naciones. Y fíjense lo que dice: como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Así que estar alertas y sobrios espiritualmente es justamente eso. Estar conscientes de que nos podemos deslizar. Estar conscientes de que podemos resbalarnos. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente con decirte despierta, sino que también dice, ¿cómo es que tú vas a lograr esto? Vamos por favor al versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, nuevamente el argumento, nosotros somos del día, dice, seamos sobrios, y lo repite.
habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Más adelante en Romanos capítulo 13, Pablo dice: ya es hora de que te despiertes del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Pablo está implicando que un hijo de Dios sí se puede poner cómodo, que un hijo de Dios sí se puede resbalar con estas cosas. Es por eso que afirma una y otra vez que nosotros no somos de esa naturaleza. Nuestra naturaleza tendría que denotar otras cosas. Por tanto, dice, la noche está avanzada y el día está cerca. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8, de que nos pongamos, nos vistamos de la coraza de la fe y del amor, no es más que decir, nosotros estamos en una lucha y como todo aquel que va a luchar, se tiene que vestir. ¿Y cómo se tiene que vestir? Como un soldado que va a guerrear. Y un soldado que va a guerrear se tiene que poner una coraza. ¿Por qué una coraza? ¿Qué protege la coraza? El cuerpo, pero principalmente el corazón. La coraza de la fe y del amor. ¿Cuántos de nosotros no nos deslizamos justamente por lo que nuestro corazón nos dice? Por lo que nuestro corazón a veces nos miente y nos dice, eso es lo mejor. Ay, es el amor de mi vida y en pro del amor lo hago todo. Sigue los consejos de tu corazón, te dice el mundo. Y en pro de lo que te dicta tu corazón, actúa. Pero la fe no es eso. La fe es creer que lo que Dios dice lo promete. Y hay un juicio para todo aquel que anda en las tinieblas. Pero también hay un descanso para que tú puedas confiar en eso que tú no puedes hacer. ¿Sabes qué tú no puedes hacer? Tú no puedes ser un hijo de la luz por tus propios medios. Y la fe te lleva a creer en el que te puede llevar a la luz. El que te puede llevar de las tinieblas a la luz. Cristo Jesús. Por eso ponte la coraza de la fe y del amor. Porque como ya lo dijo y lo advirtió justamente el apóstol, cuando uno cae, no solamente uno se autoengaña. Si ando en las tinieblas, no solamente yo recibo las consecuencias de mi pecado, sino que los que están alrededor mío las reciben también. Si yo peco, mi esposa se ve afectada. Si yo peco, mis hijas se ven afectadas. Si yo peco, mis hermanos se ven afectados. Si yo peco, la iglesia se ve afectada. El daño es colateral y es sumamente doloroso. Destruye, acaba, perjudica. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios y pongámonos la coraza de la fe y del amor, para que nadie engañe en nada a su hermano en esto. Algunos dicen, ay, pues qué tanto es tantito tener una novia en la iglesia. Pero, ¿cómo para qué quieres tener novia? Ah, bueno, pues nomás, ¿no? Para tener novia. Ah, ¿la quieres con el objetivo de casarte con ella? No, pero ¿a poco eso es necesario? Y al ratito, corazones rotos, dañados, gente que abandona la iglesia porque dicen, estaba mejor con mi novio inconverso, decían. Y así, este es solo uno de los ejemplos. Pónganle el pecado que quieran.
y verán cómo justamente el daño colateral es tremendo cada vez que sucede esto. Y pónganse, dice, el casco. Ok, estén alertas. Alertas con los niños, que es fugitivos, aguas. Ay, me espantaron, perdón. Ok, y pónganse el casco de la esperanza de la salvación. ¿Qué protege el casco? La mente, la cabeza, ¿sí? La cabeza, otro de los puntos más vulnerables a la hora de una pelea. ¿Sí? ¿A cuántos no hemos visto, ¿no? Que con un golpe en la cabeza, pum, golpe fulminante al suelo? Porque el ataque de Satanás y del mundo, ¿a dónde va a ir? A la mente. Y entonces te dirá una y otra vez, no pasa nada, síguelo haciendo. O eres una porquería, lo volviste a hacer. O, ¿sabes? Cristo ya te perdonó por eso, síguelo haciendo. O tú no tienes valor, no eres nada. Y en la ansiedad y la depresión, el temor y la angustia empiezan a crecer aquí en la mente y después bajan al corazón. Y entonces los niños, los jóvenes, los adultos ya no quieren vivir, ya no tienen esperanza. Ponte el casco de la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de la salvación. Porque en Cristo Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si estás pecando, hay una salida. Si estás viviendo desordenadamente, Cristo puede poner orden. Si estás en las tinieblas, Cristo puede traer la luz, y no la luz al final del túnel. Cristo puede iluminar tu vida. En Él encontramos salvación y perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también los que están a tu alrededor. Pero cree, confía. Confianza significa con fe. Vístete de la armadura de Dios. Porque dice el versículo 9, porque no nos ha destinado, y aquí las buenas noticias, maravillosas noticias, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el mensaje de los profetas cambia, porque primero anuncian destrucción, anuncian ira, anuncian crueldad. Pero mira lo que dice Oseas 9, dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a mi pueblo, porque yo soy su Dios y no soy un hombre. El Santo, es decir, Cristo, está en medio de ti y no vendré con mi furor. Aleluya, qué buenas noticias, qué buenas noticias. Cristo está en medio de ti. Y como ya lo predicó Héctor también, con gran alegría te va a presentar sin mancha delante de su gloria. ¿No te da eso esperanza? ¿No te da eso el ánimo para seguir luchando y vencer y tomar las promesas del apóstol Pablo, diciendo que en Él somos más que vencedores, que en Él somos nuevas criaturas, que en Él estamos diseñados para vivir eternamente? Porque Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios. Por tanto, vivamos alertas y sobrios, confiando en la esperanza de su venida. Vean lo que dice en los últimos versículos de nuestro pasaje, versículos 9 al 11. Jesucristo
murió por nosotros. Dice el versículo 10, murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Y Juan capítulo 14 es una avalancha de promesas. Miren lo que dice Juan capítulo 14. Yo me voy, pero les voy a preparar un lugar, voy a regresar, vendré otra vez. Y los tomaré porque a donde yo voy, ustedes también estén. Porque no los voy a dejar huérfanos, dice el 18. Porque voy a venir por ustedes. Y el 28 dice, y me voy, pero voy a regresar, voy a venir por ustedes. Porque si ustedes me aman y cumplen mis mandamientos, se van a regocijar porque voy al Padre y porque voy a volver. Jesucristo va a regresar, hermanos. Familia, Jesucristo viene otra vez. Eso es el Adviento. Él va a venir nuevamente para restaurarnos. Y déjeme terminar con esta aplicación que es muy oportuna para la iglesia y que sí ya se ha repetido en estas semanas y probablemente se va a repetir en las siguientes. Pero cuando estaba preparando este sermón, el Señor fue muy puntual y me dijo, tienes que decirlo. ¿Saben? Una de las cosas que me llamó mucho la atención del último capítulo de Esdras que estudiamos es que aquellos que pecaron contra Dios se hizo un listado con nombre y apellido. Dios nos conoce por nombre. Dios conoce nuestra situación por nombre y sabe perfectamente qué estamos haciendo. Y esta iglesia, Church Project, en esta iglesia hay una triste condición porque el pecado nos está agobiando, el pecado nos está arrastrando y el pecado nos está haciendo deslizar. En esta iglesia hay niños que están viendo pornografía a sus 8 años. En esta iglesia hay adolescentes que están siendo rebeldes a sus padres, que están viendo pornografía y están destruyendo su vida. En esta iglesia hay jóvenes que se están acostando con inconversos y con creyentes. En esta iglesia hay adultos que están siendo infieles a sus esposas y a sus esposos. Y la factura está siendo muy fuerte. En esta iglesia la ansiedad, la depresión, el temor nos está agobiando a tal grado que algunos se han intentado suicidar. Hay muy malas noticias en esta iglesia, pero hay una muy buena. Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios. Por tanto, vivamos alertas y seamos sobrios y confiemos en la esperanza de la venida de Jesucristo y en la vida eterna que tendremos con Él para siempre. ¿Recuerdas la última vez que estuviste con tu papá o con tu mamá disfrutando de un tiempo hermoso con él o con ella? Tal vez en tu niñez. ¿Lo puedes recordar? Eso es el cielo. Estar con Él, regresar a Él. Y Hebreos capítulo 4 dice, entre tanto que se pueda decir hoy, regresa, arrepiéntete y ven al Señor. Porque no lo estoy diciendo aquí desde un lugar privilegiado en el cual yo no haya sido tentado.
Porque en esta iglesia también hay pastores que son tentados y que tenemos referencias de haber caído en el pecado, este tipo de pecado. Pero estoy hablando desde el lugar de la gracia de Dios, en donde si tú corres al trono vas a encontrar eso. En que si tú corres y regresas a Él, encontrarás al Padre amoroso esperando para darte un abrazo. Esa es la gracia de Dios. Permíteme terminar diciendo la oración del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el versículo 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el 24. Fiel es el que te llama. Fiel es el que te llama. No depende de ti. No te da descanso. Solo tienes que regresar. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. La gloria sea para Cristo, y el que tenga oídos para oír, que escuche.